Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar o finalizar con la segunda parte de principios de comunicación celular. Como habíamos mencionado en el teórico anterior, hay básicamente tres clases principales de receptores asociados a membrana, es decir, para la recepción de moléculas señal hidrofílica que no pueden atravesar la membrana por difusión simple. Habíamos dicho que esos tres tipos de receptores son aquellos receptores que son canales o están asociados directamente a un canal, aquellos receptores que son enzimas o están asociadas a una enzima, también conocidos como receptores catalíticos, y para la gran mayoría de los receptores asociados a membrana, lo que se conocen como receptores asociados a proteína G. En este caso particular, de los receptores asociados a proteína G, que como les digo, involucran a la gran mayoría de los receptores presentes en una célula, la interacción o la activación de un receptor lleva a la activación de un efector, que puede ser una enzima o puede ser un canal, no en forma directa como en los dos casos que habíamos mencionado, sino en forma indirecta a través de la interacción con una proteína G. ¿Sí? Por eso se conocen como receptores asociados o acoplados a proteína G. El primer tipo de receptores, el receptor asociado a un canal, tiene que ver con aquellas moléculas señal, en este caso, por ejemplo, para el receptor de la acetilcolina, ¿sí? También es el caso de muchos otros receptores, particularmente para neurotransmisores. Estos receptores tienen, digamos, afinidades diferenciales por su ligando, y una vez que el ligando se une al receptor, produce un cambio conformacional en el mismo, de modo tal que ese canal cambia de un estado abierto a cerrado, o de un estado cerrado a un abierto, permitiendo o inhibiendo el flujo o una corriente iónica y por lo tanto determinando una señal eléctrica para esa célula. Esos son los que se conocen como receptores asociados a canales iónicos, ¿sí? El mejor ejemplo de los cuales es el receptor nicotínico, como les digo, para la acetilcolina. El ejemplo que nosotros vimos en su momento cuando hablamos de mecanismos de transporte, podríamos recuperarlo en este momento, pues es un buen ejemplo de tal tipo de receptores canal, ¿sí? Y es el caso particular de la unión neuromuscular, donde la transmisión del impulso eléctrico en la célula presináptica lleva a un cambio de potencial de acción autopropagante que en el terminal de esa célula neural genera un cambio en la conformación de canales de calcio regulados por voltaje. Esos canales de calcio se abren, permiten la entrada de calcio a la célula. La entrada de calcio a la célula promueve la fusión y fisión de las vesículas con el neurotransmisor, con la membrana presináptica, ¿sí? La liberación del neurotransmisor, y ese neurotransmisor actúa como ligando de canales, ¿sí? O receptores canal en la célula posináptica. La apertura en este caso de ese canal produce un incremento de la corriente de sodio, una despolarización de la célula vecina y por lo tanto su respuesta. Entonces acá vemos un ejemplo de lo que es un receptor canal, o también pueden ser asociados directamente a un canal. Acá lo que tenemos es un receptor que es un canal. En presencia de su ligando, en este caso acetilcolina, cambia de conformación, permite una corriente iónica y esa corriente iónica funciona como señal en la célula postsináptica. La gran mayoría de los receptores para ligandos o para moléculas señal hidrofílicas pertenecen al grupo de los receptores asociados a las proteínas G. Estas proteínas G se denominan así por su capacidad de unir nucleótidos de guanina, o sea, pueden unir tanto GDP como GTP.
Estas proteínas es un tipo particular de proteínas integrales, corresponden a aquel grupo de proteínas integrales que nosotros habíamos visto que se anclan a la monocapa interna de la membrana a través de su unión covalente con un lípido. Fíjense este modelo. Y se caracterizan por ser proteínas triméricas. Tienen 3 subunidades. La subunidad alfa, que es la que tiene el dominio de unión al nucleótido de G, y las subunidades beta-gamma. En estado de reposo, el complejo está constituido por las 3 subunidades y lleva en la subunidad alfa unido GDP. En presencia de una molécula señal que interacciona con el receptor, este tipo de receptores también es muy particular porque es una proteína transmembrana multipaso y en particular son proteínas que cruzan 7 veces la membrana, es muy característico de estos receptores. Una vez que entonces el receptor está activado por interacción con la molécula señal, ¿sí?, puede interaccionar con la proteína G trimérica. Esa interacción del receptor activado con la proteína G produce un desplazamiento del GDP que la proteína G en su subunidad alfa tiene unido y un recambio por GTP. Al unirse GTP a la subunidad alfa, ¿sí?, se produce la disociación del complejo y se genera la activación tanto de la subunidad alfa como la activación de la subunidad beta-gamma. Ambas subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta-gamma, si se quiere, pueden a su vez activar a un efector. El efector puede ser, como vamos a ver en el curso de esta clase, el efector puede ser una enzima o el efector puede ser un canal, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces tenemos la molécula señal, el receptor, la proteína intermediaria entre el receptor y el efector, que es la proteína G, y como les digo, el efector, que puede ser una enzima o puede ser un canal. Hay 4 grandes familias de proteínas G. Yo simplemente se los menciono porque para que vean la versatilidad del sistema, la gran cantidad de posibilidades que nos permite este sistema. Esto después lo van a ir viendo en materias de años superiores, van a recuperar esto, van a retomar este tema en fisiología, también lo van a hacer en fármaco. Simplemente para que tengan una idea de la gran variación o gran variabilidad que tiene esta familia de proteínas, ¿sí? Bueno, acá tenemos básicamente 4 familias. Algunos miembros de esta familia son las proteínas GS, ¿sí?, cuya subunidad alfa S median la activación de efectores que pueden ser, como les digo, enzimas. Por ejemplo, acá tenemos la adenilatociclasa, o pueden ser canales. La proteína GS es una proteína estimulatoria. La proteína GI, por ejemplo, es una proteína inhibitoria, es decir, que la activación de una proteína GI a través de la subunidad alfa I produce la inhibición de la adenilatociclasa, ¿sí? Esto es interesante o a tener en cuenta. La activación de la proteína G puede llevar a la activación o la inhibición de un efector. Dependerá de con qué subunidad o con qué tipo de proteína G está interaccionando, ¿sí? Entonces tenemos la proteína GS, la proteína GI inhibitoria. Otra que vamos a desarrollar también es la que se conoce como GQ, que está asociada a la activación de una fosfolipasa. En este caso, la activación o la inhibición es de una adenilatociclasa. También entonces se puede activar una fosfolipasa. Pero bueno, en resumen, vean ustedes la gran versatilidad que tiene esta familia de proteína G trimérica, los diferentes tipos de proteínas G que pueden componerlas, así como los diferentes efectos que pueden tener sobre efectores tanto enzimáticos como del tipo de canal. Para entrar en algunos ejemplos en particular,
Algunas respuestas celulares se producen por el aumento del segundo mensajero AMP cíclico en respuesta a una señal extracelular. Nosotros habíamos mencionado en diapositivas anteriores que ese primer mensaje que lleva una señal hasta la célula se traduce en un segundo mensaje o en un segundo mensajero, una pequeña molécula al interior de la célula que de alguna manera representa el mensaje que llegó a la misma. Algunos segundos mensajeros habíamos mencionado, podían ser el calcio, el IP3, el diacilglicerol y nucleótidos cíclicos, como por ejemplo el AMP cíclico. Acá tenemos algunos ejemplos de algunas vías de señalización que producen un incremento en los niveles de AMP cíclico. Por ejemplo, esto es una célula neural. Acá vemos como por interacción del ligando serotonina con esa célula se produce el aumento intracelular de AMP cíclico. Y acá tenemos también una tablita con algunas hormonas que inducen una respuesta celular mediada también por el AMP cíclico, ¿sí? O sea que ven que también es un mecanismo de señalización bastante generalizado, con órganos blancos como puede ser una glándula tiroide o al tejido adiposo, ¿sí? Produciendo específicamente en cada uno de ellos una respuesta particular. El aumento de AMP cíclico, por ejemplo, en una célula hepática puede llevar a la ruptura del glucógeno, como vamos a ver, o en el tejido adiposo puede llevar a la degradación o a la ruptura de moléculas de triglicéridos, ¿sí? De nuevo, estas vías de señalización, primero, los diferentes receptores que cada una de estas células tiene. Segundo, las diferentes vías de señalización que pueden activar esos receptores inducen respuestas diferenciales propias de cada una de las células o de cada una de las células que está siendo señalizada. En este caso, cuando estamos hablando de un aumento del AMP cíclico como segundo mensajero, la activación del receptor transmembrana, que como dijimos en los receptores asociados a proteína G, son proteínas multipaso con 7 cruces o 7 dominios que cruzan la membrana, la activación entonces de este receptor lleva a la activación de la proteína G, que como habíamos dicho, esa activación implica la disociación del complejo trimérico, ¿sí? Previamente habiendo sido reemplazado el GDP que tiene unido en el complejo trimérico inactivo por GTP. Ese GTP lleva a la disociación del complejo, ¿sí? Entonces nos queda la subunidad alfa unida a GTP en su estado activado que interacciona con un efector. En este caso el efector es una enzima, particularmente la enzima adenilato ciclasa. La enzima adenilato ciclasa lo que hace es, a partir de ATP, producir o generar el segundo mensajero AMP cíclico. Este segundo mensajero lo que hace es activar normalmente a una quinasa. Habíamos dicho que en general las vías de señalización convergen hacia la activación de quinasas y que es el cambio en el estado de fosforilación de las proteínas blanco de esas quinasas lo que lleva en forma final a la respuesta. En este caso particular, lo que tenemos aquí es una activación de la proteína quinasa A vía un incremento en los niveles de AMP cíclico. Y así nos queda la proteína quinasa activada, dispuesta o en condiciones de fosforilar proteínas blanco y generar una respuesta. En este caso particular, otra generalidad de las proteínas G es que tienen una actividad GTPasa intrínseca. Es decir que una manera de interrumpir esta señal una vez que se disparó es por la hidrólisis de este GTP que tiene unido, ¿sí? Convirtiéndolo en GDP. Una vez que se produce la hidrólisis del GTP, dentro de la subunidad alfa activa, este se genera en GDP y el complejo se inactiva, ¿sí? Estando en condiciones de volver a unirse con la subunidad beta gamma y por lo tanto restituir el estado de reposo inicial.
Después lo vamos a ver hacia el final de la clase. Las señales, para tener precisión espacio-temporal, tienen que darse en forma de pulsos, tienen que ser interrumpidas de modo de poder capacitar a la célula para recibir una nueva señal, ¿sí? Hay distintas maneras de interrumpir esa señal: dejar de producir la molécula señal, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, en este caso particular, inactivar a la proteína G, a la subunidad alfa de la proteína G, una vez que se activó por su propia actividad GTPasa intrínseca. Otra manera sería hacer desaparecer el segundo mensajero. Eso, en este caso particular, se logra a la activación o a través de la activación de una fosfodiesterasa. En este caso, una fosfodiesterasa de AMP cíclico. En la clase anterior nosotros vimos cómo el GMP cíclico que se produce en una célula del músculo liso vascular por acción del óxido nítrico, ¿sí?, cómo se degradaba también por una fosfodiesterasa. Bueno, entonces en este caso podemos interrumpir la señal o la señalización por desaparición de la molécula señal, por hidrólisis del GTP y su conversión en GDP, por degradación del AMP cíclico a través de una fosfodiesterasa. Un ejemplo clásico que van a encontrar en la mayoría de los libros, donde puede visualizarse esta vía de señalización que acabamos de mencionar, que se inicia con la interacción de una molécula señal a su receptor y la conversión a través de la activación de la proteína G en un segundo mensajero, el AMP cíclico, cuyo incremento produce la activación de una proteína quinasa. La proteína quinasa A es lo que se conoce como reacción de prepárate para la lucha o huye. Cualquiera sea la decisión que tomen, la de correr, escapar o la de pelear, van a necesitar la movilización de glucosa desde sus depósitos en forma de glucógeno para poder ser oxidada por los tejidos y así obtener la energía necesaria tanto para huir o como para pelear. En este caso, lo que tenemos representado aquí es la movilización de glucógeno en el hígado, en particular a respuesta a dos moléculas que señalizan estrés, como puede ser la adrenalina o el glucagón. Cualquiera de estas dos moléculas, interaccionando con receptores específicos de las células hepáticas, de los hepatocitos, producen la activación de proteínas G estimuladoras o GS, cuya activación llevan a un incremento en la actividad de la adenilatociclasa, la consecuente formación de AMP cíclico y la consecuente activación de la proteína quinasa A. La fosforilación mediada por la proteína quinasa A dispara una cascada de activaciones enzimáticas que terminan con la hidrólisis del glucógeno para convertirlo en glucosa fosfato, que puede ser vehiculizada a la glucólisis, en donde va a ser oxidada por glucólisis y posterior ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa en caso de la célula contar con el aparato para eso, y así obtener la energía que esa célula necesita para responder. Una cosa interesante es que esta activación de la proteína quinasa A puede llevar a la inhibición de algún otro proceso enzimático. De hecho, mientras necesito estimular o activar la vía de degradación de glucógeno, simultáneamente necesito inhibir su vía de síntesis. Esto es importante tenerlo en cuenta o recordarlo. Lo habíamos mencionado en su momento cuando hablamos de transporte respecto a los canales. La estimulación de una célula puede llevar al aumento de actividad o la disminución de actividad de una enzima. La respuesta requerida o pertinente de esa célula puede ser tanto en más como en menos. En este caso particular, fíjense que la activación de la proteína quinasa A y la fosforilación de sus proteínas blanco produce dos efectos aparentemente contrastantes, como ser la activación de una vía enzimática y la inhibición de otra vía enzimática. En este caso particular, es claro que lo que tenemos es la activación de la degradación del glucógeno hacia glucosa y la inhibición simultánea de la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Los cambios en los niveles de AMP cíclico y por lo tanto
en el estado de activación de la proteína quinasa A, puede dar origen a dos tipos de respuestas. Como la que vimos en la diapositiva anterior, donde la activación de la proteína quinasa A por fosforilación produce una función alterada de una proteína, lo cual se produce en forma rápida, ¿sí?, en el orden de los segundos o incluso minutos. Pero también puede darse, a través de esta misma activación de la proteína quinasa A, una respuesta un poco más lenta en términos de minutos y horas, o de minutos a horas, que puede tener que ver con cambios en el estado transcripcional de un gen o de varios genes, ¿sí? O sea que esta proteína quinasa activada puede fosforilar en forma inmediata sus proteínas blancos y mediar una respuesta rápida, o puede ser traslocada al interior del núcleo, fosforilar proteínas regulatorias de la expresión génica dentro del núcleo, y a través de la interacción de estas proteínas de regulación génica con determinados promotores de determinados genes, producir un cambio en la transcripción de los mismos. Ese cambio en la transcripción de los mismos llevará a un cambio en las proteínas expresadas en esa célula bajo esas condiciones y por lo tanto a una respuesta. En este último caso, como les digo, la respuesta es más lenta y lleva de minutos a horas, ¿sí? O sea que esta misma vía de activación AMP cíclico dependiente puede mediar respuestas rápidas por la fosforilación directa de las proteínas blanco o diana, o respuestas lentas por la producción o la generación de una alteración en la expresión génica de esa célula. También, a modo ilustrativo, les presentamos acá dos enfermedades infecciosas, el cólera y la tos convulsa, que se generan por microorganismos que producen toxinas que interfieren con el normal funcionamiento de las proteínas G. Dos también ejemplos clásicos en la literatura son el de la bacteria que causa el cólera, quien produce una toxina, la toxina colérica, que interviene con la actividad de una proteína G estimulatoria. Y el otro ejemplo clásico es el de la tos convulsa, que es causado también por otra bacteria, que produce una toxina que en este caso interfiere con la actividad de una proteína G inhibitoria. Estos serían dos casos de enfermedades infecciosas, cólera y tos convulsa, producidos por microorganismos que interfieren particularmente con proteínas G, estimulatorias o inhibitorias. El caso del cólera es muy interesante porque puede ser analizado desde el punto de vista biológico puramente, de lo que es el microorganismo, de lo que es la toxina que produce y de lo que es el cambio a nivel molecular que produce en la vía de señalización o en una vía de señalización determinada, y a partir de esa modificación de esa vía determinada de señalización, un cambio en la fisiología del organismo. Pero también puede ser considerado desde un punto de vista más social, ¿sí? Y todo lo que se relaciona con lo que es la generación de ambientes saludables y prevención de enfermedades. Esto es importante mencionarlo, o es interesante mencionarlo, porque si bien uno puede destinar una serie de recursos al estudio de los mecanismos moleculares a través del cual se producen muchas de estas enfermedades infecciosas, ¿sí?, también es importante que aquellas personas que tengan que ver con la formulación de políticas públicas de salud y generación de ambientes saludables establezcan estrategias preventivas para llevar a cabo intervenciones sanitarias ambientales. Por ejemplo, o para tomar un ejemplo, son muchos los lugares del mundo que actualmente tienen dificultades con acceso al agua o dificultades en la presencia de redes cloacales en los ámbitos en los que conviven, ¿sí? Y esto es un factor importante que hace, por ejemplo, a la facilidad para la difusión de este tipo de enfermedades. Entonces, esas comunidades, simplemente con una buena red de cloacas y un buen acceso al agua potable,
estaríamos minimizando las posibilidades o los riesgos de salud relacionados con este tipo de enfermedades infecciosas. Volviendo a las moléculas, otro mecanismo de traducción de señal asociado a receptores que están ligados a proteína G es, como habíamos mencionado, los que activan las proteínas G conocidas como GQ. En este caso, también la lógica es similar. Tengo la molécula señal, el receptor asociado a proteína G, su activación, la activación de una proteína G, ¿sí? El reemplazo en la subunidad alfa de la proteína G de GDP unido en reposo por GTP, su activación, la disociación de la proteína alfa de la beta gamma y la interacción de esta subunidad alfa activada con un efector, en este caso una enzima conocida como fosfolipasa C. La fosfolipasa C, como ustedes recordarán de las primeras clases, es una enzima que produce la hidrólisis de un fosfolípido particular de membrana, que es el fosfatidil inositol bifosfato, ¿sí? Fosfatidil inositol bifosfato. La acción de la proteína fosfolipasa C activada sobre el fosfatidil inositol bifosfato produce dos moléculas señal o dos segundos mensajeros. El diacilglicerol, que queda anclado a la membrana, a la monocapa interna de la membrana, y el IP3, que es el segundo mensajero soluble, que se desplaza e interacciona con receptores del retículo endoplasmático liso, que, como ustedes recordarán, en algún tipo de células se conocía como retículo sarcoplasmático y que tenía la capacidad de almacenar calcio. Entonces, este IP3 o este segundo mensajero produce la interacción con canales de calcio del retículo, su apertura, la liberación de calcio, otro segundo mensajero, y este calcio que se incrementa en el citosol conjuntamente con el diacilglicerol que se encontraba en la monocapa interna de la membrana, produce la activación de nuevo de una proteína quinasa. En este caso, la proteína quinasa, al ser calcio dependiente, se conoce como proteína quinasa C. Es la fosforilación de proteínas blanco a partir de esta proteína quinasa C la que lleva a la respuesta particular de esa célula frente al estímulo que recibió previamente. Ustedes recordarán, simplemente es a modo de recordatorio, por decirlo de alguna manera, que los cambios en la concentración citosólica de calcio son disparadores de múltiples funciones dependiendo de cuál es el tipo celular en que se está produciendo. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos es el aumento de la concentración citosólica de calcio. Acá lo tenemos como va aumentando, más rojo es más calcio. En este caso, por ejemplo, producto de la interacción de un espermatozoide con un ovocito maduro, provocando su fecundación, ¿sí? La primera señal que recibe esta célula es un aumento en la concentración de calcio, que disparará o que pondrá en marcha los mecanismos de división celular que llevan desde este cigoto a la formación de un embrión. Ustedes también han visto que el aumento de la concentración citosólica de calcio es, por ejemplo, un disparador de la contracción muscular en el músculo esquelético, o que el aumento de la concentración citosólica de calcio es un disparador de la fusión y fisión de las vesículas con productos a ser secretados en el caso de las células secretoras, ¿sí? O sea que el calcio como segundo mensajero es muy ubicuo, muchas células responden al calcio y esa respuesta es variada en función de lo que es la fisiología de cada célula en particular en la que se produce ese elemento. En la mayoría de las células animales, las acciones del calcio no son directas, sino que están mediadas por interacción con otras proteínas, ¿sí? En el caso particular de muchas células, la molécula presentadora del calcio es la calmodulina.
esta sería la calmodulina, el calcio se une a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina activa, ¿sí?, determinadas quinasas. En este caso, proteinquinasas calcio-calmodulina dependiente. De nuevo, como habíamos mencionado, la mayoría de los procesos de señalización convergen en la activación de quinasas. Vimos hasta ahora la proteinquinasa G, la proteinquinasa A, la proteinquinasa C y en este caso la proteinquinasa calcio-calmodulina dependiente. Dijimos que, o hasta aquí vimos que el efector o los efectores son enzimas. La activación de la proteína G produce un aumento de la actividad de la adeninato ciclasa o una inhibición, dependiendo que lo que se active sea una proteína GS o estimulatoria o una proteína GI o inhibitoria. Vimos el caso de la fosfolipasa C, que produce la hidrólisis del fosfatidilinositol bifosfato en 2 segundos mensajeros, el IP3 y acilglicerol. Pero también habíamos mencionado que la activación de la proteína G puede llevar a la activación o al cambio conformacional de un canal. O sea que el efector puede ser una enzima o puede ser un canal. En este caso lo que vemos es precisamente eso. La activación de la proteína G a través de su interacción con un receptor activado por su unión con un ligando lleva al cambio de conformación de un canal, al cambio de un flujo iónico y por lo tanto a una señalización mediada por una corriente eléctrica. Acá tenemos algunos ejemplos donde la actividad de canales iónicos está mediada por la activación de receptores asociados a proteína G, ¿sí? Este es un caso particular donde tenemos que la activación de un determinado receptor lleva a la activación de una proteína GI. En este caso la GI tiene un efecto inhibitorio sobre la adeninato ciclasa, o sea que la respuesta de esta célula va a estar mediada por una disminución de la concentración de AMP cíclico, ¿sí?, y una estimulación de canales de potasio que permite la salida del potasio de la célula y una hiperpolarización de la misma. Otro caso, por ejemplo, es el de los odorantes o aquellas sustancias que nos permiten percibir un determinado olor. Eso está mediado por moléculas que interaccionan con receptores particulares olfatorios. Esos receptores activados interaccionan con proteínas G particulares, G-olf de olfatorio. ¿Sí? Eso produce el aumento de la actividad o la activación de la adeninato ciclasa, el aumento del AMP cíclico, y este aumento del AMP cíclico produce una alteración en el estado conformacional de un canal y por lo tanto el cambio en una corriente eléctrica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la apertura de canales de sodio y la entrada de sodio. Este aumento de sodio en esta célula, ¿sí?, de alguna manera transducirá la señal generada por el odorante, ¿sí? Entonces, en este caso lo que tenemos son proteínas G que actúan directamente o indirectamente sobre el estado conformacional de un canal, abriéndolo, cerrándolo, permitiendo o inhibiendo el paso de una determinada corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, pueden actuar las proteínas G directamente sobre enzimas o directamente sobre canales. Acá tenemos otra vía de señalización ligado a proteínas G y su efector en forma de canal, que tiene que ver con lo que son los mecanismos de transducción del gusto, del sabor a determinados alimentos o a determinados compuestos, ¿sí? Esto es importante en algunos tipos de industrias, como por ejemplo las de alimentos o de medicamentos, donde muchos de estos compuestos o de estos alimentos tienen sabores, amargos sobre todo, que es necesario de algún modo disimular para hacer palatable el alimento o el medicamento, ¿sí? Así es posible, ¿sí?, como estrategia preventiva, si se quiere, o estrategia de inhibición o de aumento de la palatabilidad del producto, ¿sí?, la modificación de esta vía de señalización. La inhibición de algún componente de la vía de señalización que lleva a la percepción de un determinado sabor puede estar en la base de hacer un alimento o un medicamento más palatable. Pero también, fíjense en este caso,
Tenemos la molécula señal, el receptor, la proteína G, la activación de la proteína G alfa, ¿sí? Y la generación de una respuesta a través de un cambio en la activación de canales. Resumiendo de algún modo, lo que podemos decir es que muchas vías de señalización operan simultáneamente y en forma coordinada. Habíamos mencionado casi al principio de este teórico que las células en realidad responden a entornos de señales, ¿sí? Las células integran y coordinan esas señales y producen una respuesta adecuada a ese entorno de señales. Lo que tienen representado en esta diapositiva ya lo van a ir estudiando o desglosando o disecando en materias sucesivas, en fisio o en fármaco. Son la cantidad de mecanismos que operan simultáneamente en una célula beta pancreática, ¿sí? A la hora de producir o no secreción de insulina. Fíjense que si bien hay un estímulo primario para esta célula, que es la glucosa y su metabolismo, que determina la liberación de insulina, hay una serie de señales que esta célula procesa en simultáneo para, de alguna manera, garantizar una respuesta adecuada al entorno. Entonces, recuerden siempre eso, que las células reciben múltiples señales simultáneamente, entonces las integran, las coordinan y en función de eso emiten una respuesta. Finalmente, para cerrar esta clase, nos queda hacer una breve mención de lo que se conocen como receptores catalíticos o ligados a enzimas, o sea, receptores que son enzimas o están ligados a enzimas. Vamos a hacer simplemente una mención, no vamos a profundizar en los mecanismos relacionados a estos receptores. Básicamente, como les dije, pueden ser receptores catalíticos. El receptor es una enzima. Los tres tipos principales que nosotros conocemos o que se conocen son los receptores tirosina quinasa, ¿sí? O sea que son receptores cuya activación lleva a la fosforilación de proteínas en residuos de tirosina. Lo que se conocen como receptores serina-trionina quinasa, cuya activación lleva a la fosforilación de proteínas diana o blanco en residuos de serina o treonina. Y los receptores guanilato ciclasa, receptores que al activarse, ¿sí?, generan GMP cíclico. En este caso de los receptores guanilato ciclasa, si ustedes recuerdan, por ejemplo, es el caso de los receptores para óxido nítrico en las células del músculo liso vascular. El óxido nítrico se une a su receptor en estas células, que es la enzima guanilato ciclasa. Y el otro tipo de receptores es lo que se conoce como receptores asociados a enzima. O sea, el receptor no es la enzima, sino que está asociado directamente. Y los más conocidos son los que se conocen como receptores asociados a tirosinas quinasas. La mayoría de los factores de crecimiento, ustedes recordarán los factores de crecimiento, que son aquellos péptidos necesarios para que la célula pueda superar el punto de restricción y entrar al ciclo celular. La mayoría de los factores de crecimiento, por ejemplo, actúan a través de receptores catalíticos del tipo de tirosina quinasa. A diferencia de lo que son los receptores multipaso asociados a proteína G, los receptores catalíticos en general son proteínas transmembrana de unipaso. Fíjense que acá está la mayoría de los factores de crecimiento que ustedes seguramente han escuchado nombrar. El factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento neural, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento fibroblástico, etc. ¿Sí? Y también está dentro de este grupo de receptores catalíticos tirosina quinasa lo que es el receptor de insulina. El receptor de insulina es otro ejemplo de receptores catalíticos o receptores tirosina quinasa. No para que lo tengan que saber hoy, pero sí lo van a ver más adelante en su carrera, ¿sí? Acá lo que tenemos es el esquema de transducción de señal, ¿sí?, ligado a la activación de la insulina a este receptor tirosina quinasa. La lógica molecular es similar en todos los casos que estuvimos mencionando. Tenemos la molécula señal
o ligando, en este caso la insulina. Tenemos el receptor de insulina, en este caso un receptor de tirosina quinasa, que fosforila, se autofosforila y fosforila otras proteínas en residuos de tirosina. Una serie de proteínas intermediarias que hacen a la transducción de esa señal. La activación de quinasas, por ejemplo, acá tenemos la proteína quinasa C, acá tenemos la PI3 quinasa, ¿sí? Entonces, la molécula señal o ligando, el receptor, las moléculas o las proteínas intermediarias que hacen a la transducción de la señal y la activación de la quinasa o de quinasas. PI3 quinasa, proteína quinasa C, AKT, ¿sí? La fosforilación de las proteínas blancos lleva a la respuesta. En el caso de las células que son responsivas a la insulina, la respuesta primaria tiene que ver con la traslocación del receptor o el transportador de glucosa del interior de la célula a la membrana plasmática. La insulina a muchos tejidos lo que le pide es que aumente la captación de glucosa desde la circulación. Cuando aumenta la concentración de glucosa circulante después de una ingesta, el páncreas produce insulina. La insulina le dice a algunos tejidos: por favor, incorporen esta glucosa. Esa incorporación de glucosa está, como estamos viendo en esta diapositiva, está mediada por una traslocación del transportador del interior de la célula a la membrana. Eso es un ejemplo que ustedes van a volver a ver varias veces en su carrera relacionado a la activación de un receptor tirosina. La alteración del normal funcionamiento de un proceso de señalización puede estar en la base de un proceso patogénico. Por ejemplo, en la señalización que acabamos de mencionar, o una alteración en la señalización que acabamos de mencionar, puede dar origen, por ejemplo, a la insulinoresistencia, ¿sí? O sea, la incapacidad de una determinada célula en responder correctamente a la acción de la insulina, ¿sí? Las distintas vías de señalización intracelular activadas por distintos tipos de receptores, como mencionamos ya en reiteradas ocasiones, conversan entre ellos, cruzan información, de modo tal que la célula pueda integrar y coordinar una respuesta a un entorno de señal. Esas vías de comunicación se cruzan independientemente de cuál es el origen o cuál es el receptor activado, ¿sí? En este caso lo que tenemos es una ejemplificación de cómo dialogan las vías de señalización generadas o, digamos, que se activan mediante moléculas señal que desencadenan procesos en receptores ligados a proteína G o en receptores catalíticos. Cada uno de ellos, o la activación de estas vías, ya sea por proteína G o ya sea por un cambio en el estado de fosforilación de residuos de tirosina en las proteínas blanco, como habíamos dicho ya en varias oportunidades, a través de cada una de sus cascadas de transducción de señal particular, llevan a la activación de distintas quinasas, ¿sí? O proteínas que fosforilan otras proteínas. Proteína quinasa A, vía MP cíclico, calcio-calmodulina quinasa, proteína quinasa C, MAP quinasa, proteína quinasa B, y es el cambio en el estado de fosforilación de las proteínas blanco de estas quinasas lo que media, ¿sí?, la respuesta. Respuestas más rápidas a través de la modificación del estado de activación o inhibición de una proteína por fosforilación, o un poco más lentas cuando esos cambios en el estado de fosforilación llevan o conllevan un cambio en la regulación de la expresión de genes, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta lo que mencionamos más de una vez, es que las células responden a estímulos de señal integrando y coordinando una respuesta que implica la conversación de muchas de estas vías simultáneamente. Una cuestión que también quiero mencionarles
es lo que se relaciona con el concepto de protooncogenes. Ustedes en las clases de ciclo celular seguramente hicieron una mención a los protooncogenes, a los oncogenes o a los genes supresores de tumores. De alguna manera vamos a recuperar partes de esas categorías. Cuando nosotros tenemos una vía de señalización como la que tenemos representada aquí, por ejemplo, en la activación de determinados receptores catalíticos por interacción con su ligando, un factor de crecimiento, puede darse origen a una cascada de señalización intracelular, ¿sí?, que termina con la activación de quinasas, cuya cambio o cuya activación produce la fosforilación de proteínas, que en este caso particular produce cambios en la expresión génica, ¿sí?, y en la transcripción-traducción de proteínas que tienen que ver en la regulación del ciclo celular. Cuando nosotros tenemos alguna vía de señalización que termina con la generación de proteínas que modifican factores o condiciones relacionadas a lo que es el crecimiento o la progresión en el ciclo celular, estamos en presencia de proteínas cuyos genes se conocen como protooncogenes. ¿Por qué se conocen como protooncogenes? Porque la alteración del funcionamiento normal del producto de estos genes puede llevar a la pérdida del control social de esa célula y por lo tanto a la generación de un proceso de oncogénesis, ¿sí? Por eso se conocen como protooncogenesis. O sea, son genes cuyo normal funcionamiento lleva a las células a una normal división o progresión en el ciclo celular. La alteración de estos genes puede llevar a una división o a una desregulación de ese ciclo y por lo tanto convertirse en oncogenes. Tenemos aquí en esta diapositiva, en la tabla de abajo, algunas familias de receptores o receptores cuyo activación o cuyo normal funcionamiento hace al control del ciclo celular, pero cuando este normal funcionamiento se altera, ya sea por sobreexpresión, por amplificación, por cambios en la secuencia o mutaciones puntuales, puede llevar al desarrollo de un tumor. Ese sería el concepto de protooncogenes y su conversión en un oncogen. Un ejemplo de receptores asociados a proteinquinasas, ¿sí?, en este caso a tirosinas quinasas, es el de las integrinas, que vimos al principio de la clase anterior. Las integrinas median la señalización intracelular de un modo similar a un receptor clásico. La activación de estas integrinas lleva a la activación de lo que son las FAC quinasas, o sea, quinasas de contacto focales que median la desorganización de las adhesiones focales, que como habíamos mencionado es importante para la migración celular. Ese sería un caso de receptores, la integrina, que está asociado directamente a una enzima. No hay una proteína G que media acá, es la activación del receptor, como les digo, la integrina, y la activación simultánea de una quinasa asociada a ese receptor. Los receptores guanilato ciclasa generan GMP cíclico. De alguna manera esto ya lo vimos cuando hablamos de la señalización del óxido nítrico, ¿sí? En este caso la molécula señal es el óxido nítrico. El óxido nítrico difunde libremente la membrana de la célula del músculo liso o vascular, se une a su receptor, que es una guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa genera GMP cíclico. El GMP cíclico activa una proteína quinasa G. El cambio en el estado de fosforilación de una determinada proteína produce la respuesta particular de esa célula. En este caso, la relajación del músculo liso, ¿sí? Entonces, este sería en caso de un receptor, ¿sí?, guanilato ciclasa. El receptor es la enzima, la guanilato ciclasa, que genera el segundo mensajero GMP cíclico que activa a la proteína quinasa G. Para finalizar, para cerrar esta clase, una breve mención a lo que se conocen como mecanismos de adaptación celular
o de desensibilización a una señal. Las células necesitan precisión espaciotemporal y eso tiene que ver con la posibilidad de interrumpir una determinada señal para poder regenerar un sistema capaz de censar una vez más esa señal, ¿sí? Los distintos mecanismos o distintas vías que tiene una célula para adaptarse a una señal o desensibilizarse a la misma, ¿sí?, están de algún modo ejemplificados en esta figura. Los dos primeros ejemplos tienen que ver con algunos conceptos que nosotros ya desarrollamos en lo que era los teóricos o las clases del sistema de endomembranas. Cuando la molécula señal interacciona con un receptor, este receptor puede ingresar a la célula por la vía endocítica, es decir, que el receptor desaparece de la membrana, la desensibiliza a una determinada señal, ¿sí?, y ese secuestro del receptor en un endosoma puede ser transitorio, devolviendo en el corto tiempo a la proteína receptora a la membrana. En determinadas condiciones, ¿sí?, puede ser necesario que esa endocitosis del receptor no lleve al reciclado del mismo, sino a la degradación por vía lisosomal. Eso es lo que se conoce como regulación o desensibilización por disminución del receptor. En este caso se recicla, hay pulsos o, digamos, ciclos de interacción con el ligando, internalización y devolución a la membrana, o en este caso el receptor se degrada. O si no, el receptor puede inactivarse, ¿sí? Pueden producirse modificaciones covalentes en este receptor que hagan que ese receptor se desensibilice a una señal, ¿sí? El receptor puede inactivarse en forma directa por un ligando, puede inactivarse a través de una proteína señalizadora, o la activación de ese receptor puede llevar a la síntesis de una proteína que termina inhibiendo la activación de ese receptor. Un poco lo que tenemos acá abajo, ¿sí? El receptor puede fosforilarse. Esa fosforilación puede servir a su vez para la interacción con algún tipo de proteína inhibitoria que lleve a la interrupción transitoria de esa señal hasta que las condiciones de la célula le requieran volver a estar activa.